daba cuenta David es que David sin corona, sin trono y sin palacio estaba reinando. Dios lo colocó en la posición de rey antes de que tuviera la corona. Porque David no necesitaba corona, David no necesitaba palacio, David no necesitaba trono, porque David tenía la unción. David había sido llamado. Y vos sabés que hay pastores a los que les han preguntado, como nos han preguntado en alguna ocasión a nosotros, ¿cómo podés decir que sos pastor si no tenés ovejas? No sos pastor porque tengas ovejas o porque tengas un templo, sos pastor porque tenés un llamado. Sos pastor porque tenés la unción, porque Dios te apartó para eso. ¿Cómo podés decir que sos un siervo de Dios si no estás haciendo nada para Dios? Tal vez no hayas tenido la ocasión, pero si Dios te llamó, Dios te va a usar. Ponete al servicio de Dios. Seguramente Dios ya te está haciendo reinar. El Señor ya te está haciendo usar tu don. El Señor ya te está haciendo usar tu ministerio. Porque es tiempo de que esto comience a suceder. Es tiempo de que se levanten los anónimos. Es tiempo de que se levanten los de los que nadie sabe nada, de los que se ha dicho estos no sirven, estos son poca cosa, estos no son inteligentes, no tienen estudio, no están prosperados, entonces estos no sirven. Pero Dios levanta en este tiempo a este grupo, a nosotros, los desechados. El versículo 4 dice, y los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Este es un bonus, porque está un poquito entre paréntesis de lo que estamos hablando. Pero el profeta le dijo, no estés mucho tiempo en el lugar fuerte, ándate también a Judá. Y yo quiero decirte que aprendas a usar los tiempos. Que hay momentos en los que tenemos que estar en guerra y tenemos que estar posicionados en el ministerio y parados para guerrear, pero hay momentos que tenemos que irnos a tierra de Judá, tenemos que adorar, tenemos que buscar a Dios, tenemos que encontrarnos con la cara de nuestro Señor. Este es un bonus de lo que vamos a hablar en otra oportunidad. Nosotros, los desechados, aprendemos a reinar sin trono. Aprendemos a reinar sin corona. Aprendemos que el ministerio te lo da el llamado. Mira, a veces me preguntan, ¿cuánto hace que sos pastora? Bueno, incluso también me preguntan, ¿cómo que usted es pastora? En la Biblia no dice la palabra pastora. ¿Vos sabés que sí? En Génesis está la palabra pastora, Nori. Encontré la palabra pastora. ¿Sí, pastora? Sí. Bien. ¡Aplausos para eso! En el libro de Génesis, la esposa de Isaac era pastora de ovejas. Tremendo. Bueno, ese es un bonus chistoso. Me suelen preguntar, ¿usted cómo que es pastora? O ¿desde cuándo usted es pastora? El pastor ahí me pone muchas reacciones, gracias. Mira, vos sabés que si yo me pongo a pensar, yo he sido pastora toda mi vida. Toda mi vida. Ahí está mi mamá, si está poniendo atención puede decir que yo predicaba a mis muñecas. Era pastora sin ovejas. Fui pastora sin ovejas por muchísimo tiempo. Y después te voy a contar en algún momento cómo el Señor me mostró que Él hizo un pacto conmigo cuando yo tenía 4 años, cuando recibí el Espíritu Santo. 4 años, recibí el Espíritu Santo en la clase de párvulos con el pastor Enrique Giovannini. Y el Señor me mostró una vez que Él había hecho un pacto conmigo ese día. Por eso he sido pastora toda mi vida. Siempre me moví pensando en que todo lo que hiciera, tomara un curso de comida, mi mamá les puede decir, yo tomaba todos los cursos que había posible, no terminaba ninguno, pero todos los empezaba y entonces de todo aprendía un poco, porque cuando fuera pastora me iba a servir. Y entonces aprendí de todo lo que pudiera aprender, y después me fui al instituto pensando que era pastora.
Y en el instituto los compañeros me decían, ¿cuál es tu llamado? ¿Cómo cuál es mi llamado? Yo soy pastora. Me estoy preparando para ser pastora. Porque el llamado es lo que te da tu identidad. David fue un rey antes de tomar la corona. David fue un rey antes de tener sobre quién reinar. Porque Dios le mandó los desahuciados, le mandó los desechados. Le mandó los que otros no querían, porque otros no lo querían, pero aquellos a los que no querían necesitaban también un rey. Entonces, otros no lo querían, pero David podía reinar sobre ellos. Este era el ejército de David, los desechados. Y este es el ejército de Dios, los que a lo mejor fuimos desechados por otros que creen que saben más o que tienen más. Pero vamos a ver cuál es el verdadero ejército de David. Y lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas capítulo 11, versículo 10. Quiero ir un poquito más rápido, pero no quiero dejar de mencionar los puntos principales. Primera de Crónicas capítulo 11, versículo 10 nos dice, todo el pasaje nos está relatando acerca de, no el ejército de David, porque aquí no lo llama el ejército de David, lo llama los valientes de David. Y en el versículo 10 precisamente dice, estos son los principales de los valientes de David. En el versículo 11 dice, y este es el número de los valientes de David. Versículo 12 dice, el cual era de los 3 valientes de David. Y versículo 24 dice, con los 3 valientes de David. Versículo 26, y los valientes de los ejércitos de David. No eran los desechados ya, ahora eran los valientes. Déjame decirte esto, si vos te sentís desechado, si vos te sentís basura, si vos te sentís inútil, si vos te sentís que no servís para nada, tenés madera de valiente. Tenés todo lo que necesitas para ser un valiente. Porque Dios transforma a los desechados en valientes. Valientes tiene el sentido de héroe en esta palabra. Los que hicieron proezas. Los que hacían cosas heroicas. Estos desechados, estos que ahora se llaman valientes, fueron los que mataron leones. Si lees todo el capítulo, este capítulo que te acabo de mencionar, capítulo 11 de Primera de Crónicas, fueron los que mataron leones, los que mataron gigantes, los que se enfrentaron con un ejército de 300 personas y uno solo de ellos los derrotó. Fueron los que arriesgaban su vida por David. Ahí lo vas a encontrar versículo 17 al 19. Cuando por un deseo de David quería tomar agua del pozo de Belén, 3 de sus valientes salieron porque escucharon ese deseo. Trajeron agua del pozo de Belén arriesgando sus vidas, porque ahí estaban las guarniciones de Saúl. Trajeron agua, una redoma con agua, felices, se la trajeron a David. David se sintió tan conmovido, tan tocado por este gesto de los valientes que no pudo tomar siquiera el agua. Y yo me lo imagino, me pongo en su lugar. Lo tomó y tiró el agua en el suelo y lo derramó como una ofrenda a Dios. Porque era la vida de sus hombres. Eran los valientes. Los que Dios puso al lado de David. Y por eso, porque se esforzaron por David, porque se esforzaron por Dios, porque se esforzaron por el pueblo, Dios les daba lo que muchos esperaban, lo que muchos querían y no obtenían. Este era el ejército de David. Míralo, aquí en el capítulo 12. El versículo, para empezar, el versículo 8, dice, eran hombres de guerra muy valientes. Sus rostros eran como rostros de leones, con una fortaleza y una fiereza. Y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Tenían una destreza estos desechados. Estos inútiles tenían una destreza, un valor. El versículo 18 dice,
el Espíritu vino sobre Amasaí, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores. El Espíritu venía y profetizaban. Los inútiles, los desechados, eran personas ungidas. El versículo 24 dice: estaban listos para la guerra, guerreros. El versículo 25, valientes y esforzados para la guerra. Versículo 30, varones ilustres en las casas de sus padres. Tenían un nombre importante en su familia. Para la sociedad eran desechados, eran inútiles, pero en la casa de sus padres eran ilustres. Tal vez seas un inútil, un desechado para muchos, pero en la casa de tu padre tenés un nombre ilustre. Tu padre te ve como una persona ilustre, como alguien importante, como alguien de renombre. Versículo 33. Dispuestos a pelear sin doblez de corazón. No eran falsos, eran sinceros. Estos inútiles, personas sinceras. Versículo 38. Hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto. Personas de buen corazón. Personas de buen corazón. Estaban de un mismo ánimo, estaban unidos con sus hermanos, estaban en un mismo sentir, en un mismo corazón. Esto era lo que hacían los inútiles, los fracasados, los desechados, a los que le decían: ¿vos qué vas a hacer? Eran los valientes de David. Empezaron como desechados, siguieron como los valientes de David. Amados, no necesitas que nadie te etiquete. O si alguien te etiquetó y te puso desechado, inútil, no servís, el Señor cambia tu etiqueta. El Señor te lleva de un inútil a un valiente, de un desechado a un guerrero de Dios. Si sos un desechado, como te dije hoy, tenés madera de valiente. Dios no ve en ti a un desechado. Dios ve a un valiente, a un matador de gigantes, a un matador de leones, a uno que enfrenta ejércitos y los derriba solo, porque no está solo, porque es un héroe con el Espíritu Santo. Esto era lo que eran los valientes, personas ungidas, igual que David. ¿Qué fue lo que hizo David para que Saúl lo metiera en su familia y en su ejército? Mató a un gigante. Entonces todo el mundo quedó asombrado. ¿Y qué hacían los desechados, los inútiles, los inservibles, las basuras humanas que se iban y se pegaban a David? Lo mismo que David hacía, mataba gigantes. Quiero pedirte que te pegues a los desechados. Quiero pedirte que busques líderes que, aunque los hombres no quieran, que aunque no sean alabados por los hombres, estén ungidos por el poder de Dios, sean matadores de gigantes. Porque ese te va a llevar a ser un matador de gigantes. Te va a elevar a su altura. Cuando David fue elevado a rey, llevó a los desechados con él. Los llevó con él al palacio. Los elevó de lugar, de posición. Busca un líder que te eleve, no que te consienta. Hay personas que buscan pastores que le digan: está bien, Dios te entiende, no te preocupes. No busques ese pastor. Busca el que te diga: deja el pecado. Deja el pecado porque es la única manera que Dios te va a bendecir. Busca un líder que, aunque sea desechado por los hombres, esté ungido con el llamamiento de Dios, y vos vas a ser igual que tu líder. Vas a ser igual. Porque de tal palo, como le digo siempre a Abril yo, de tal palo, mi amado, tal astilla. Abandonar el pecado es todo lo que Dios quiere para que puedas dejar de ser un desechado y comenzar a ser un valiente. Desechados, desestimados, estoy nombrando sinónimos, descartados,
subestimados, despreciados, humillados. A veces sos desechado porque no te portás como tendrías que portarte. Dios no te desecha, Dios te da otra oportunidad. A veces sos desechado por tu posición social. Hay lugares en los que tenés que estar un poco acomodado económicamente para que no te desechen. A veces sos desechado porque no tenés la capacidad, porque tenés que tener un diploma para hacer algo. A veces sos desechado porque no tenés buen aspecto, o por lo menos no el aspecto que se espera que tengas. Sos desechado porque incluso tenés alguna cosa diferente a la que se espera que tengas. Pero el Señor no desecha a nadie. Juan capítulo 6, versículo 37 dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Dios no te echa fuera. Pastor, no deseches a nadie, porque aún el desechado, el que parece que no da 5 pesos, ¿qué puede hacer Dios con este? Tiene madera de valiente, tiene madera de matador de gigantes, tiene madera de matador de leones. Dios le dijo a Samuel cuando fue a ungir a David, y estaba mirando a los hermanos de David, grandotes en estatura, le dijo: no mires a su parecer, ni lo alto de su estatura, porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No mires a su parecer ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho, le dijo el Señor a Samuel. Y hermanos, yo quiero ser un desechado por la sociedad, quiero ser un desechado por otros que sientan que son mejores que yo, pero quiero que Dios me transforme en un valiente. Quiero que Dios me haga un matador de leones. Quiero que Dios me haga un matador de gigantes. El Señor no mira lo que está delante de sus ojos, Él mira el corazón. Por eso cuida tu corazón. Porque bueno, la Biblia es clara, de Él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él determina el rumbo de tu vida, dice la NTV, la nueva versión viviente. Ten un corazón para Dios como el que tenía David. David tenía ese corazón de pequeño, lo aprendió de chiquito, a estar en presencia de Dios, a aprovechar cada minuto en los que estaba cuidando a sus ovejas para estar en la presencia de Dios, para conocer el corazón de Dios. Y desechado y todo, David reinó. Desechado y todo, fue el mejor rey que tuvo Israel en toda su historia. Aprendí como David el arte de la comunión con Dios. Aprendí a estar un tiempo en la fortaleza, pero otro tiempo en tierra de Judá. Aprendí a conectarte con Dios. Aprendí de cada león que mates y de cada oso que mates. Aprendí todo lo que puedas, porque entonces vas a saber cómo matar a los gigantes. Dios quiere hacer de vos un matador de gigantes. Puede ser que la sociedad haya hecho un desechado de vos. Puede ser que algunos ministerios hayan hecho de vos un desechado. Pero Dios quiere hacer de vos un matador de gigantes. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 y 28. Teníamos que terminar con este texto. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pablo le dice a los corintios: no son gran cosa ustedes, sino que lo necio del mundo. ¿No te emociona escuchar esto? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios escoge lo que otros desechan. Dios toma lo que otros tiran. Si estabas entre los tiestos de la tierra,
Dios te toma, Dios te levanta, Dios te limpia, Dios te coloca otra vez en el lugar que Él tenía para vos. Si fuiste desechado, a Jesús le hicieron lo mismo. Él es la piedra que había sido desechada, pero llegó a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Yo quiero tener, antes de ir a las peticiones, una palabra de oración por esta palabra que hemos tenido en este momento. Y luego sí vamos a orar por las peticiones. Pero ahora vamos a orar por todos aquellos que en algún momento se sintieron desechados, por todos aquellos que en algún momento no solo se sintieron, sino fueron desechados, fueron humillados. Yo sé de lo que te hablo. Yo sé lo que es la humillación. Yo sé lo que es sentir que, como decimos en Argentina, te miran por arriba del hombro. No sé si se usa en otros países. Pero también sé que no importa lo que otros vean en vos. Lo que sí importa es lo que Dios está viendo. Es como Dios te ve. Y Dios te ve en este momento con tanto amor que te ve como un matador de gigantes. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le decimos, Señor, yo fui desechado y no preciso explicarte porque vos fuiste desechado? Pero quiero que hagas de mí la mejor vasija que puedas hacer. La mejor vasija que puedas lograr conmigo. Pero para eso tenés que ponerte en manos de Dios. Por eso yo te invito, que sea lo que sea que te haya desechado, que lo dejes en el altar de Dios. Si te desecharon los hombres, deja las heridas, el dolor, el rencor, déjalo todo en la presencia de Dios. Perdoná y Dios va a hacer de vos una nueva vasija. Si fuiste arrojado lejos, porque el diablo logró que cayeras en tentaciones, en pecados, en vicios, te alejaste, te apartaste. Antes servías a Dios y ahora estás tan lejos que no tenés idea de cómo volver. No hay un lugar tan lejano como para que el amor de Dios no te alcance. El amor de Dios es mucho más grande que cualquier pecado, que cualquier demonio que pueda apoderarse de cualquiera de sus hijos. Todo lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. Decirle, Señor, perdón, perdón, me arrepiento de esto. Arrepentirse es reconocer que estuve mal y decidirme a volver a caminar hacia el otro lado. No hacerlo nunca más. ¿Por qué no oramos juntos? ¿Por qué no tenemos esta palabra de oración y aprovechás este tiempo para ponerte en manos de Dios? En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque nadie nos ama como tú nos amas. Gracias, Señor, porque aunque nos sientamos desechados, Señor, tú eres nuestro Dios. Tú nos ves como valientes. Somos ilustres en tu casa. En el nombre de Jesús, decirle, Señor, te pido perdón. Yo dejo en tu altar mis pecados, me arrepiento de ellos y te pido perdón. Dejo en tu altar las heridas y me arrepiento de los rencores y de la falta de perdón y los dejo en tu altar. En el nombre de Jesús. Hacé de mí un vaso nuevo, el mejor que puedas hacer para volver a estar a tu servicio. Para volver a estar a tu servicio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ojalá vuelvas a ser uno de esos utensilios que eras antes en las manos de Dios.